¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes. Estoy disfrutando tremendamente poder abrir las Escrituras y compartir con ustedes el mensaje de Judas. La epístola de Judas, aunque fue escrita hace mucho tiempo, pareciera ser cobrar una tremenda relevancia en nuestros días. Dice el verso 3: Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pareciera ser que en el día de Judas hay un movimiento de apostasía emergiendo. La iglesia primitiva había enfrentado tres peligros tremendos. Claramente la persecución, segundo el legalismo judaico y tercero la herejía. La herejía surgió dentro de la iglesia y tomó forma en falsa doctrina. Falsa doctrina significa el rechazo de la sana doctrina en preferencia al error. Es toda desviación de la verdad. Eso podía verse con diferentes envolturas. Por ejemplo, podía verse como el abandono de la fe, podía verse como el abandono de la fe por lo que el mundo ofrece. Segundo, el abandono de la fe aceptando las mezclas que se hacen entre el mundo y la iglesia y que formarían una religión híbrida. O podía verse tres, en cambiar la teología bíblica por una más elástica y ventajosa. La palabra apostasía para el mundo griego significa salirse del camino. Continuar caminando paralelamente al camino real, pensando que se transita por él, pero arribando a un destino distinto. Esta apostasía a la que nos referimos, ha llevado a muchos al abandono del vocabulario bíblico. Por ejemplo, un famoso pastor se autodenomina como un pastor evangélico en los Estados Unidos, dijo esto el día que asumió el cargo de pastorado en la iglesia en la que todavía pastorea hasta el día de hoy en Houston, en los Estados Unidos. Él dijo: prometo solemnemente, nunca en la vida usaré en mis mensajes la palabra pecado. Bueno, él puede asumir que nunca va a usar la palabra pecado, pero él no puede borrar la palabra pecado de las Escrituras. El llamado de Dios claramente es que el pecador debe abandonar el pecado para venir en salvación. Así que no importa quién lo diga, qué tan famoso sea, qué tantos likes tenga en YouTube o en Twitter, qué tan grande sea la congregación a la que predica semana tras semana, la realidad es que el enemigo de la iglesia, el enemigo más grande de la iglesia hoy día, es la propia iglesia. Hoy muchos quieren lo que Dios puede dar, pero no lo quieren a Él, porque no han entendido el Evangelio. Jesús, en su famoso sermón de Mateo 24, dijo, cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie
mirad que nadie os engañe. Tristemente, muchos evangélicos el día de hoy están siendo engañados. No están juzgando, no saben discernir porque no han sido entrenados para discernir. Pareciera ser que sus sentidos espirituales están atrofiados. La realidad es que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuda a no ser engañados. El resultado de la apostasía es que muchas personas serán engañadas. Y nuestro objetivo al compartir la epístola de Judas es que esto no suceda al interior de nuestros hogares. Padre, te recuerdo que tú eres el guardián de tu hogar para que esto no suceda. Vivimos en un tiempo de novedades teológicas increíbles. Y lo triste es que muchas veces estamos poniendo nuestra vista en eso, pero a la vez desviándonos de quien debe ocupar nuestra mirada, Jesucristo. El fundador del metodismo, el famoso predicador John Wesley dijo: en la fe cristiana todo lo que es nuevo no es verdad, y todo lo que es verdad no es nuevo. Yo pudiera citar pasajes y pasajes como segundo de Tesalonicenses 2 al 3, donde dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o primera de Timoteo 4:1, donde dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o segunda de Timoteo 3:1, donde se nos habla que habrá tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos duros, tiempos difíciles. Ahora, yo quisiera simplemente pensar algo que escuché hace ya algunos años del doctor Hiram Almirudes, y él señalaba 15 evidencias de la apostasía en la iglesia. Yo simplemente las voy a enumerar y voy a dejar que tú puedas identificar si has visto esto, o posiblemente si tú lo estás viendo en el lugar donde te congregas. Número 1, la vida frívola de los creyentes. Un bajo interés por la santidad, un bajo interés por el crecimiento espiritual, todo relacionado simplemente con actividades, pero no con vida espiritual. A mí me sorprende, yo a veces pregunto a gente, hermanos que no he visto tan seguido, y que cuando platico con ellos les pregunto: ¿y cómo va tu vida o tu caminar en el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y ellos más o menos contestan esto: bueno, el domingo voy a la iglesia, regreso el martes para estar en la reunión tal, el jueves voy a tal reunión y los varones nos reunimos una vez por mes. Todo va bien. Él no me está hablando de su vida espiritual. Él no me está hablando de su caminar o de su crecimiento en el Señor. Él me está hablando de la agenda en su iglesia. Tristemente, eso es una vida frívola. Número 2, la insensibilidad hacia la santidad de Dios. Cuando tú refieres algo que Dios está hablando a tu vida, y si tú tienes algo así como respuesta de que te estás volviendo religioso o eso es legalismo puro, tú tienes insensibilidad a la santidad de Dios. Número 3, la naturalidad con que se practica o se tolera el pecado. Es increíble cómo el día de hoy esto ha permeado, y los que deberían despreciar el pecado lo toleran y lo practican, sin entender que realmente el pecado es algo atroz, algo lamentable a la vista de Dios. Número 4, el desprecio declarado hacia la sana doctrina. Yo he escuchado a un par de predicadores en los últimos años referirse a la verdad de Dios, a la sana doctrina, como legalismo puro, como lo que los fariseos han resucitado. Pero tú escuchas sus mensajes, y sus mensajes están basados en visiones, en sueños. Tienen una forma de interpretar las escrituras horrible, no lo puedo llamar de otra manera, porque sus mensajes no pueden ser sostenidos por la sola palabra de Dios. Sus mensajes, de hecho, se contradicen cuando los comparas con las escrituras. Número 5,
el desprecio a la instrucción y a la educación cristiana. Esta gente que toma pasajes como que la letra mata, pero el espíritu vivifica, quieren sepultar el sentido de instruir y de educar al pueblo cristiano para poner sus ideas por encima de ello. Una buena lectura de estos pasajes nos permite entender que lo que la letra es ahí es la ley, es el código escrito que los judíos seguían, y el Espíritu vivificando es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, haciéndonos nacer de nuevo. Número 6, la marcada indiferencia hacia la palabra de Dios. Número 7, el materialismo de las iglesias, de sus ministros y de sus miembros. Número 8, la competencia para ver quién tiene la iglesia más grande o quién pertenece a la iglesia más grande. Número 9, el concepto tan bajo que el mundo tiene de las iglesias. Número 10, el protagonismo y el señorío de muchos pastores. Número 11, la sustitución de la Biblia por la psicología. Número 12, la falta de discernimiento espiritual. Número 13, la proliferación de liderazgo al estilo empresarial. Número 14, el crecimiento numérico como el enfoque principal de la iglesia. Y número 15, la búsqueda de cuanta novedad surge en la farándula cristiana. Urgentemente la iglesia tiene que retornar al principio de Dios, rechazar tal concepto humano de la iglesia, porque la iglesia no es una empresa, es el cuerpo de Cristo que tiene una gran misión en la tierra que cumplir. Y termino citando al doctor Almirudis cuando dijo: la iglesia de nuestros días es pomposa pero vana, tiene mucho ruido y pocas nueces, mucha gente pero pocos santos, muchos músicos pero pocos misioneros, muchos programas pero nada permanece, muchos camaleones pero muy pocas voces proféticas, muchos burócratas pero pocos siervos. ¿Y la iglesia que Cristo fundó? Bien, gracias, escondida en la página del libro de los Hechos. Así que quisiera llamarte a que consideres seriamente esta mañana si acaso tú mismo no estás en una iglesia que ya sucumbió ante la apostasía. Permíteme orar. Señor, gracias esta mañana por la oportunidad y el gozo que tenemos una vez más de abrir las Escrituras y de venir a ellas reconociendo nuestra necesidad de ti. Ninguno estamos exentos de errar, ninguno estamos exentos de no obedecerte como tú demandas, pero te doy gracias si nos has mantenido libres de la apostasía y si nos estás guardando como solo tú sabes hacerlo hasta el día de hoy. Gracias por ello. En tu nombre oramos y te damos gracias. Bendito Padre. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.